Y hay algo que observamos entonces en todo esto, mis hermanos. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es verdad. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Mis hermanos, es Dios. Si Dios no fuera bueno y fuera justo y perfecto, moralmente perfecto, los ángeles y los hombres no tendrían absolutamente nada para medirse a sí mismos cuando estamos ante Él. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Como Dios es santo, como Dios es perfecto, moralmente hablando perfecto, cuando el hombre y los ángeles se ponen a la par de nuestro Dios, nos damos cuenta que quedamos cortos en cuanto a lo que representa Dios. Es el punto de partida en cuanto a lo que es santidad, y cuando vemos que caemos por debajo, allí es donde tenemos el problema. Dios es completamente justo, y lo que queda corto ante la perfección de Dios es pecado. Y allí es donde el hombre tiene problema cuando se acerca. Sin santidad, nos dice, nadie va a poder ver al Señor. La Biblia declara varias veces con respecto a quién es Dios. Salmo 7, versículo 11 nos dice que Dios es justo. Y si Dios es justo, quiere decir que tiene que aplicar la ley con aquellos que aman la injusticia. El amor no se goza de la injusticia. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos dice que todos los caminos de Dios son rectitud. Dios es verdad, no hay ninguna iniquidad en Él. Y entonces vemos nosotros el sacrificio de Dios. De tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea en ese sacrificio tenga vida eterna y no se pierda. ¿Sabe cómo Dios es justo? Lo que hizo Dios. Dios castigó el pecado. Lo castigó y lo castigó a su Hijo. Siendo justo, fue castigado por cada uno de nosotros. Porque es grande misericordia, mis hermanos, es misericordioso para los que buscan misericordia, para todos aquellos que creen en Él, que Dios sí le puede perdonar. Sabes, el amor de Dios es ilimitado, es una cosa maravillosa, porque vamos a contestar otra pregunta. Si Dios es amor, ¿por qué es que permite el mal? ¿Por qué permite el mal? Si no se goza en la injusticia, ¿por qué lo permite? Bueno, algunas cosas que quiero decir con respecto a Dios. Isaías 6:3 dice que Dios es santo, 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 declaran los serafines. El Salmo 7, versículo 11, nuevamente, Dios es justo. Nos dice allí en Daniel 4, versículo 17-25, que este Dios es soberano. Nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32 y versículo número 4, que este Dios es recto. Esto nos dice de que Dios es capaz de prevenir el mal si así lo quisiera, y que Dios pudiera deshacerse de todo el mal si así Él lo quisiera. Ahora, si esto es verdad, ¿por qué lo permite? Y hay alternativas, estaba mirando las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Les quiero compartir la número 1. Dios podría cambiar nuestra personalidad para que no pequemos. ¿Saben lo que quiere decir esto? Les voy a decir, por lo menos lo que yo pude anotar con respecto a este punto. Esto quiere decir que no tendríamos nosotros la habilidad de escoger el bien y el mal. Si Dios hubiera escogido esto, no habría, yo entiendo, para mí entender, no habría una relación significativa entre Él y nosotros. ¿Por qué? Porque estaríamos forzados a hacer lo que Él escogió que nosotros hiciéramos. No podríamos responder al amor de Dios naturalmente y obedecerlo naturalmente porque estoy forzado, me creó de esa manera. Y algo importante en todo esto, como hemos sido hechos a la semejanza de nuestro Dios, nos dio la capacidad de poder escoger nuestras acciones, obedecer o desobedecer, rebelarnos o no rebelarnos. Pero fíjense, con respecto a esto, hay algo muy importante, porque hay dos cosas que va a haber como una contradicción, pero las dos tienen, aunque voy a decir una cosa, le voy a explicar en palabras. No tenemos control sobre las consecuencias si escojo o no ir al infierno. Y sí tengo control sobre las consecuencias de si no escojo a Dios, de ir al infierno. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Fíjense lo que estoy explicando. No tenemos control sobre aquello que, si voy al infierno, si desobedezco a Dios.
No tengo control. Si desobedezco, voy al infierno. Ahora, hay una cosa. Si yo escojo esto, entonces quiere decir que yo tengo control sobre el lugar, el destino. Si amo a Dios y busco el perdón de Dios, voy al cielo. Si escojo desobedecerlo, voy al infierno. Pero fui yo. Sin embargo, fíjense en lo que estoy diciendo también, que no tenemos control sobre las consecuencias de que si desobedezco, entonces yo tengo la capacidad de decir, no voy al infierno. No puedo. Porque eso es lo establecido por Dios en cuanto que nos hemos ido en contra y amamos más bien la injusticia. Porque estoy escogiendo obedecer a la misma vez, entonces quiere decir que voy al cielo. Si escojo desobedecer, estoy escogiendo, mi elección es ir al infierno. Y lo que estoy diciendo es que me estoy condenando a mí mismo. Fíjense, el Señor lo dijo después allí en el capítulo 3 de Juan, no sé si ustedes vieron, dice, yo no he venido, dice, el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre escogió, entonces, escogió lo que es decir, yo me he condenado a mí mismo. Ahora, segundo punto que yo puedo mirar aquí con respecto es que Dios podría intervenir y detener todas las cosas malas, ¿no es cierto? Dios podría intervenir y detener todas las cosas malas, pero sigue habiendo un problema. Y el asunto está, vamos a decir una cosa, Dios ve a una persona que está por matar a otro, interviene Dios, elimina eso. Dios ve que una nación va a ir en guerra con otra nación, Dios interviene y elimina eso. Pero hay un problema, que el ser humano siempre va a estar buscando mal y vamos a estar viendo a Dios interviniendo en cada una de esas acciones. Lo que nos lleva a nosotros de mirar, de ver, es que hay un problema serio que el ser humano tiene por dentro, que es pecado. Fíjense, en Santiago, él dice lo siguiente, el medio hermano del Señor Jesucristo en el capítulo número 4. En el capítulo 4 de Santiago nos dice a nosotros, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden, están buscando por malos caminos, lo cual quiere decir lo siguiente, la guerra, los pleitos entre nosotros proceden en nuestras pasiones que combaten dentro de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para satisfacer nuestros deleites. ¿A qué le llamamos eso? Pecado. Dios creó un mundo real, te voy a decir una cosa, creó un mundo real en donde mi opción real tiene consecuencias que son reales. Nuestras acciones afectan a otros. Toda acción afecta a otro. Adán nos afectó a todos nosotros. El pecado entró en el mundo, en el resto de todos nosotros, por consecuencia de su desobediencia. Lo triste de todo es que escogemos lo malo y después queremos echarle la culpa a otro. ¿Te diste cuenta? Y el ser humano ha estado pasándole la culpa a Dios. No, Dios, si tú fueras amor, ¿por qué estás entonces en un infierno? Y si Dios es amor, ¿por qué existen guerras? ¿Y por qué hay enfermedades? No, la culpa es de Dios, que Él fue el que hizo todo esto. Y si Dios lo permitió, no es Dios. Entonces Dios nos da la capacidad a nosotros de escoger lo que es bueno, si es obedecerlo o desobedecerlo. Fíjate, hay un problema allí. Dios nos hizo con esta capacidad, ¿para qué? Porque, mis hermanos, podemos amarlo naturalmente, lo puedo amar, yo escojo amarlo como lo mismo. Que te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que la gente lo amara a la fuerza? Yo no. ¿Que me amen a la fuerza? No. Que me amen porque quieren, sí, pero no a la fuerza. Imagínate que estés forzado a hacer todas las cosas y no tengas decisión o opción en ninguna de ellas. ¿Cómo te sentirías? Yo diría, eso sí que es injusticia. Pero Dios es justo. ¿Y sabes qué? Hay algo que tenemos que observar, es lo siguiente. Echarle la culpa a Dios porque no hace nada. ¿Sabes lo que hizo Adán?
Adán se escondió de Dios, de la presencia de Dios, estaba escondido. Adán estaba escondido. ¿Y por qué estabas escondido? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Ya sabía que estaba desnudo, pero lo que pasa es que el pecado había entrado y estaba avergonzado que había desobedecido a Dios. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia de Adán? ¿Qué es? La mujer que me diste. Tú me la trajiste, es lo único que tengo, no hay otra para escoger. Es tu culpa. Y después Eva, no, la culpa es de la serpiente. Asume tu responsabilidad. Asumamos nuestra responsabilidad. Fíjense, Dios escogió esto, de tal manera amó Dios al mundo para que nadie se pierda y tenga vida eterna, tenga perdón de pecados. Dios escogió esto. Mis hermanos, quiero que pensemos en esto, en lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es universal en este sentido, que se demuestra en cuatro maneras por lo menos. El amor de Dios se demuestra en su gracia, que es común. ¿Qué quiere decir la gracia común? Quiere decir que el amor universal de Dios se basa en esto, que todos podemos disfrutar del sol, todos podemos disfrutar de la lluvia, todos podemos disfrutar del aire que respiramos, todos podemos disfrutar de la naturaleza, las flores, los ríos, la escena, la naturaleza es una cosa bellísima. Esta es la bondad de Dios hacia todos nosotros. Segundo, es que el amor de Dios se demuestra en esto, que Dios tuvo compasión, Jesús se hizo hombre, Jesús lloró, Jesús se angustió, tuvo compasión de la gente. El amor de Dios es ilimitado, en tercer lugar, porque se demuestra a través de la advertencia en su palabra. ¿Cuántas veces Él escribe? No quiere que nadie se pierda, mas vengan todos al arrepentimiento. El amor de Dios se está demostrando, mis hermanos, que nos advierte que viene un juicio final. El amor de Dios está derramándose en ese mensaje al decir, yo no quiero que ustedes vayan a ese lugar. Y por eso mi Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios se nota, mis hermanos, que la invitación es para todo el mundo, porque fíjate tú, de tal manera amó Dios al mundo, y el mandato final de Jesucristo es esto: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio para que todos tengan esa maravillosa oportunidad de poder arrepentirse. Para todos aquellos que lo escuchan, toda criatura, escuchen el Evangelio. Romanos 10:13 nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sin embargo, fíjense en lo que nosotros escogemos, porque en Juan 5, versículo 40 nos dice esto: no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Mis hermanos, vemos el mensaje de Cristo Jesús. Y sabes, es una cosa de que cuando miramos el amor de Dios, hay tanta gente que pisotea ese amor y hay tanta gente que desprecia a este Dios por la manera que Él ama. Pero Dios nos deja a decisión nuestra. Podemos echarle a Dios la culpa cuando Él nos está diciendo en su palabra, no matarás, pero el mundo desea matar. El Señor dice, no mientan, y nosotros escogemos de mentir. El Señor está diciendo, no tomes lo ajeno, no robes, y nosotros escogemos en robar. Entonces díganme ustedes, ¿qué culpa le podemos echar a Dios cuando Dios nos está diciendo en su palabra todo lo bueno que el ser humano tiene que hacer? Sin embargo, el hombre desea rebelarse vez tras vez en contra de lo bueno que es Dios, porque como Dios es justo, sus leyes, sus mandamientos están basados en lo que es en la verdad. Y mis hermanos, comparte la verdad, la consecuencia después es de todos nosotros. Escuchamos, entendimos, pero no queremos nada con Dios. Segundo que quiero compartirles es esto: el amor de Dios es limitado. Y ustedes dirán, pero espérate, dijiste que el amor de Dios es ilimitado. Bueno, ahora te quiero decir que el amor de Dios al mismo tiempo es limitado. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Nos dice la palabra del Señor, y yo voy a ir al Salmo número 5, Salmo número 5 y versículos 4 al 6. Si alguno quiere acompañarme en la lectura, lo puede hacer. Salmo 5 y versículo número 4 al 6. ¿Qué nos dice allí?
Fíjate, dice, oh Jehová, de mañana, 4 al 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos.